vamos a dar inicio al siguiente módulo, al análisis de ordenación. Aquí hay varios tipos de análisis multivariantes, análisis de redundancias, análisis de correspondencias canónicas, análisis discriminantes, cuando tienes dos matrices e incluso puede ser que tengas tres. Recordar de nuevo los pasos lógicos en la estadística multivariante. Siempre van a ser los mismos. Elegimos muy bien las unidades de muestreo. Elegimos las variables. Construimos las matrices básicas de datos, es decir, tener una base de datos. Calculamos los coeficientes de similitud dado el caso. Construimos las matrices. A estas alturas ya lo hace el código. Aplicamos los análisis multivariantes, identificamos patrones e inferimos de las unidades de muestreo o sobre las variables. En este caso, vamos a empezar a hacer inferencias de una matriz Y con respecto a una matriz X. De nuevo, un recorderis rápido de nuestra matriz en la que tenemos n unidades de muestreo con p variables. Podemos analizar sobre un modo Q o sobre un modo R los dos grandes conjuntos de métodos multivariantes, aunque no son los únicos, son los de clasificación, que ya los vimos varios de estos tipos, y los de ordenación. Los de ordenación buscan ordenar ese conjunto reduciendo la información que es multidimensional en unas nuevas y pocas dimensiones que sean comprensibles, interpretables y sobre todo graficables. El objetivo en todos los multivariantes va a ser encontrar patrones o tendencias que puedan ser representados y que nos permita encontrar o describir o inferir algo. Cuando hablamos de métodos de ordenación, puede ser que tengamos, siempre en las filas van variables categóricas, las unidades de muestreo, y en las columnas pueden ser cuantitativas o también categóricas. Pueden ser matrices dimensionalmente homogéneas o matrices dimensionalmente heterogéneas. Y aquí tenemos dos grandes conjuntos, los no restringidos o los restringidos. Los no restringidos también encontraremos en la literatura como indirectos del gradiente y los restringidos como directos. Los no restringidos esencialmente describen patrones. ¿De qué? De los descriptores. Mientras que los restringidos van a explicar y nos van a mostrar los cambios de una matriz con relación a otra matriz. Ya miramos los no restringidos, o sea, los componentes principales, los análisis de correspondencias, coordenadas principales, multidimensional no métrico. En ambos casos, tanto restringidos como no restringidos, buscamos o encontramos más bien gradientes. Siempre vamos a describir gráficamente y reduciremos esa complejidad. Vamos a tratar de conservar la máxima información posible y la idea es que nos facilite la interpretación. Cuando vemos la relación entre las variables, esto es lo que hemos visto hasta ahora. Hemos hecho ordenaciones simples, es decir, sin restricción, como en el caso del análisis de componentes principales o los de correspondencias, donde tenemos una sola matriz con n objetos y p variables. La semana pasada miramos varios tipos de regresión, pero nos concentramos en dos, que era la lineal múltiple y la logística multinomial, en el que tenemos una sola variable respuesta en función de una matriz de variables predictoras. Entonces la ordenación de Y minúscula bajo la restricción de la matriz X mayúscula. Ahora vamos a dar el siguiente paso.
Vamos a construir ordenaciones de la matriz Y bajo la restricción de la matriz X. Algunos ejemplos: el análisis de redundancias o el análisis de correspondencias canónicas son los más clásicos en este sentido. Cuando son análisis no restringidos, significa que no tenemos una segunda matriz. En este caso podría ser ambiental. No la tenemos, únicamente una primera matriz. Y en el segundo caso, hay unos segundos ejes que van a estar limitados por la información de esa segunda matriz. Generalmente, la primera matriz contiene variables dimensionalmente homogéneas y en la segunda matriz podemos tener variables dimensionalmente heterogéneas, pero no es una camisa de fuerza. Estos fueron los no restringidos que miramos: el PCA, el correspondencias, coordenadas principales y el escalamiento multidimensional no métrico con sus respectivas ordenaciones. Y bien, entonces vamos a arrancar con el primero, que es el análisis de redundancia. También lo vamos a conocer como RDA. Es un método que va a combinar regresión por un lado y análisis de componentes principales por el otro. El RDA es una extensión directa del análisis de regresión múltiple para modelar datos con respuestas multivariadas. El análisis de redundancia es una herramienta extremadamente poderosa para análisis de dos matrices de datos relacionados. Lo interesante, como en el análisis de componentes principales, es que los ejes son totalmente independientes entre sí, así como en los componentes principales, los autovalores o valores propios representan la cantidad de varianza de cada eje, resumen la variabilidad de un gran número de descriptores en un pequeño número de dimensiones. Se dan cuenta que estos tres últimos ítems son igualitos que en el análisis de componentes principales. Así que la interpretación también se nos va a facilitar. Y entonces los invito a que vayamos a R. Vamos a empezar entonces con este primero, análisis de redundancias. Aquí voy a colocar varias librerías y de una vez varias funciones. Listo. Por cuestiones netamente didácticas, vamos a volver a trabajar con las tres matrices de datos del río Doubs. Recordemos que son 30 unidades de muestreo, son 27 especies de peces, hay dos variables de coordenadas XY y hay 11 variables topográficas y ambientales. Recordemos también que la unidad de muestreo 8 no tenía peces, así que la eliminamos. Y aquí vamos a hacer algo, ya conocemos bastante bien la base de datos, entonces sabemos que la variable distancia desde la fuente la distancia pues va desde el punto casi 0 kilómetros hasta el punto 400 y pico. Sabemos que hay una integración entre unidades de muestreo, hay una secuencia entre unidades de muestreo y por esa razón podría ser interesante quitarla. Pero de todos modos la vamos a reservar para un uso posterior. Significa que simplemente vamos a crear un objeto que se va a llamar DFS solo con ese nombre y la vamos a dejar ahí guardadita en nuestro ambiente. Aquí queda. Sin embargo, sí la vamos a eliminar y vamos a crear un nuevo
conjunto de datos ambientales, que lo vamos a llamar EMP2, con base pues en nuestra matriz de datos EMP, y quitamos la primera columna, que es DFS, distancia desde la fuente. Hemos eliminado la variable DFS del marco de datos ambientales y creamos un nuevo objeto llamado EMP2. Listo, eso está hecho. La variable DFS es de tipo espacial más que ambiental. Tiene una secuencia, es una secuencia geográfica, es una secuencia espacial. Pero además de eso, está altamente correlacionada con unas variables explicativas que son mucho más explícitas, como la descarga, como la dureza y como el nitrógeno. Eso ya lo habíamos visto desde hace unas 2 o 3 semanas. Entonces, por esas dos razones, pero esencialmente porque es una variable secuencial espacial, no la necesitamos. Nos generaría ruido. Ya lo sabemos con todo lo que hemos trabajado. Pero por otro lado, vamos a utilizar una variable que tal vez sea interesante, que es la variable pendiente. La vamos a recodificar en una variable factorial o categórica cualitativa para poder mostrar un nuevo elemento en estos análisis de ordenación. En este caso, cómo se pueden manejar ordenaciones de una manera diferente. Entonces, lo mismo, vamos a crear un nuevo objeto que es slope2 y lo vamos a dividir en 4 niveles. Como la pendiente puede ser una pendiente muy suave, casi un plano, a una pendiente muy escarpada, entonces veamos qué pasa si lo dividimos en ese sentido. Y ahí están nuestros 4 niveles de la variable pendiente. En pendiente baja hay 8 unidades de muestreo, pendiente moderada 8 unidades de muestreo, una pendiente escarpada 6 unidades de muestreo y hay 7 unidades de muestreo que dice que son pendientes muy escarpadas. ¿Cómo lo dividimos? Miren que lo hicimos con cuantiles. Un cuantil va a ser bajas, un segundo cuantil van a ser moderadas, el tercer cuantil va a ser escarpada y dejamos a las muy escarpadas con el otro cuantil. ¿De qué variable? De la variable pendiente. Ahora bien, como hemos creado 4 niveles de nuestra variable pendiente, deberíamos crear un nuevo marco de datos con las pendientes como variable cualitativa. Ya no con esos grados que iban de 0 grados hasta 90 o 100 grados. Y con base en el objeto EMP2, donde habíamos eliminado la primera columna, o sea, distancia desde el origen, creamos el nuevo marco que incluya esos 4 niveles de la pendiente. Pero no va, bueno, ¿para qué hacemos eso? Es con el objeto de crear 2 subconjuntos de variables explicativas. Esto no lo tenemos que hacer con todas nuestras variables, no. Simplemente es para que tengamos unos 2 subconjuntos de variables explicativas con nuestras variables respuesta, que ya vamos allá. Pero esto también tiene un sentido. Y es que
desde la fisiografía de ese río, que ya lo habíamos explorado bastante, hay un gradiente desde aguas arriba a aguas abajo. Lo miramos con los análisis de clasificación y también los miramos con los de ordenación no restringidos. Lo miramos claramente con la clasificación secuencial, o sea, el CONIS, que incluso lo llevamos, lo proyectamos en el río, habíamos visto unos gradientes. ¿Cuáles son las variables que incluyen esos gradientes? Son las 4 primeras variables. Perdón, las 3 primeras variables. Elevación, a ver. Así. Elevación, pendiente y descarga. Son variables fisiográficas que corresponden al río. Pero tenemos otras variables que son de carácter químico, que nos hablan de la calidad del agua. pH, dureza, fósforo, nitrógeno, nitratos, amonio, oxígeno y DBO. Esto no lo habíamos hecho antes. Lo vamos a hacer esta vez. Siguen siendo nuestras variables explicativas, solo que las dividimos en dos conjuntos. Uno de carácter de fisiográfico, que nos hablan del gradiente de aguas arriba hacia aguas abajo, que incluye la elevación, la pendiente y las descargas. Y el segundo, que son variables químicas, que son pH, dureza, fósforo, nitratos, amonio, oxígeno y DBO. Listo. Tenemos lista nuestra matriz de variables explicativas. Ahora vamos con la otra matriz de datos, las especies. Recuerden que decostan es una función de Vegan y vamos a hacer una transformación de Hellinger como una de las transformaciones más utilizadas actualmente cuando tenemos matrices de datos dimensionalmente homogéneas. El objeto lo llamaremos sp.gel y tenemos ya todos los elementos para poder construir nuestro análisis de redundancias. La sintaxis es increíblemente sencilla y es así. Aquí va el nombre de nuestro nuevo objeto, de nuestro análisis. La función es RDA en minúsculas de nuestra matriz respuesta, nuestra matriz explicativa y opcionalmente podríamos utilizar una matriz de covariables. Para este caso no lo vamos a hacer. Y bueno, pues manos a la obra. Lo vamos a llamar sp.rda. La función es RDA. ¿De qué? De nuestra matriz respuesta, que la acabamos de construir, sp.gel, en función de todos los elementos con base en nuestra matriz explicativa, que es EMP3. Yo creo que ya han notado, a veces ponemos un paréntesis al principio y un paréntesis al final, es para que nos corra directamente y nos ofrezca los resultados sin tener que
si no le ponemos esos paréntesis, tendríamos que llamar la función de nuevo, el objeto de nuevo. Entonces, para evitar este pequeño paso, simplemente ponemos paréntesis y lo corremos. Listo. Hemos construido nuestro primer análisis de redundancia y tenemos varias cosas interesantes aquí. Primero nos ofrece la fórmula. Esto es genial. Aquí está, aquí nos está diciendo todo. Nuestra variable, perdón, nuestra matriz respuesta, que son los peces, en función de elevación, pendiente, descarga, pH, dureza, fosfato, nitrato, amonio, oxígeno y DBO de nuestra base de datos ENF3. Y esto estoy seguro que lo recuerdan bien. Ahora ya tenemos la inercia o varianza total, variabilidad total del sistema, el porcentaje explicado y la inercia total es de 0.5. El 100% es el total. Ahora tenemos un nuevo elemento, dos elementos, perdón, el restringido y el no restringido. ¿Recuerdan que antes solo teníamos el no restringido? Porque era el de la variable de la matriz, de la única matriz que teníamos. Esto lo mirábamos en los análisis de correspondencias. Ahora ya tenemos finalmente la explicación de una matriz restringida y de una segunda matriz que es la no restringida. La inercia de la restringida es 0.3654, mayor que la no restringida. La matriz restringida nos está explicando el 72.7% y la matriz no restringida el 27.3%. Otros elementos que tenemos en esta primera llamada son los valores propios para los ejes restringidos y los valores propios para los ejes no restringidos. Los ejes restringidos son RDAs y los ejes no restringidos son PCs. Es decir, análisis de redundancia para los restringidos, análisis de componentes para los no restringidos. Otra cosa que notamos es que los autovalores, como ya lo sabemos y lo hemos notado en otros análisis de ordenación, van disminuyendo. Van disminuyendo. Y en los no constreñidos, perdón, no restringidos, ocurre exactamente lo mismo. Los valores iniciales son mayores hasta el último componente que va a tener valores propios más pequeños. Pero también podríamos obtener el resumen de mucha más métrica, bastante. Aquí, si no le escribo nada más sobre el escalamiento, igual que en el análisis de componentes principales, el predeterminado es el scaling 2. Ya vamos a recordar qué es eso. Entonces, corro el summary y nos ofrece muchísima más información. Muchísima más. De hecho, la inicial es la misma. La matriz respuesta, que es la matriz de los peces, las abundancias de los peces, con una transformación de Hellinger. Vale.
¿Por qué utilizamos Hellinger? Porque hay muchos ceros. Esa era una de las condiciones para utilizar Hellinger. En función de todas estas variables explicativas, las de la fisiografía del río, elevación, pendiente y descarga, con las químicas, todas juntas. 11 variables, 10 variables. De nuevo se repite la inercia total, 100%, la inercia restringida es el 72.7, la no restringida 27.3. Ahora podemos, bueno, en la tabla de arriba solo nos ofrecía los valores propios, pero aquí ya podemos ver la importancia de sus componentes, cuál es la proporción explicada y la proporción acumulada. Lo mismo que en el análisis de componentes principales. Entonces, la importancia relativa, perdón, la proporción explicada del primer eje restringido es del 45.4% y del segundo del 10.7%. Hasta allí ya llevamos el 56.07%. Al final, el último RDA tiene una porción explicada mucho menor que los anteriores. Aquí es sobre el total. Ahora vamos con las fracciones no restringidas. El primer componente no restringido, el autovalor siempre es mayor que los siguientes. Hasta el último. En esta primera tabla, sobre la contribución total la contribución de la varianza total, cuando sumamos lo restringido con lo no restringido, vamos a tener un 100%, la proporción acumulada. En este caso eran 12 más 16 componentes que salieron, son 28 componentes. Otro elemento interesante. El primer valor el primer PC, el primer componente principal, generalmente es mayor a todos los autovalores de los restringidos. Miren, 0.4581 es mayor que casi todos los restringidos, excepto los dos primeros para este caso. Aunque en la contribución de la varianza total el porcentaje sea menor. Esto suele suceder, entonces no hay que entrar en pánico que ocurra ese tipo de cosas. Una segunda tabla, vamos a mirar únicamente los valores acumulados restringidos. Solo los restringidos, o sea, los primeros 12 que son RDAs. Entonces, cuando tengo los 12 primeros RDAs, decíamos que la contribución de la variabilidad total, hasta aquí miren, con 12 llega a 72.7%. Ah, aquí lo tenemos. De toda la varianza total, los restringidos son 72.7. Pero, olvidándonos de eso, y si solo miráramos los restringidos, ¿cómo se acumulan? Entonces pensemos en un 100%.
Y allí los porcentajes, por supuesto, van a cambiar. Los autovalores son los mismos. Estos valores son exactamente iguales a los que nos arroja la importancia total, porque no tienen que cambiar. Solo se hace un recálculo sobre la importancia relativa de cada uno de estos componentes. Con base en eso, podemos decir que los tres primeros componentes tienen una proporción explicativa de casi el 86%, o que los cuatro primeros son el 92.2%, etcétera, hasta llegar a que el total de los componentes de los autovalores restringidos es el 100%. Como siempre, vemos que los primeros son los que más explican. Casi siempre. Otra tabla que tenemos son los puntajes de las especies, en este caso. Recordemos, estas vienen a ser las coordenadas en el biplot o en el triplot, que lo vamos a tener ahora. Y lo mismo con las unidades de muestreo, los puntajes de cada una de las unidades. Aquí no tenemos la 8, pues porque la eliminamos. Tenemos también las restricciones de los sitios, o también combinaciones lineales de las variables restringidas, son otro tipo de coordenadas de las unidades de muestreo. Y también tenemos dos últimas matrices. Los puntajes para el biplot de las variables, porque no las teníamos acá. Aquí tenemos de la variable respuesta, o sea, los peces, de las unidades de muestreo, tanto ponderados como de combinaciones lineales. Ahora tenemos de las variables explicativas. Lo mismo, las coordenadas. Hago una anotación aquí. ¿Por qué entonces tengo dos matrices de datos de resultados de métricas para los sitios? El uno son combinaciones lineales y el otro son puntuaciones ponderadas. Hay una utilidad eventual de esta matriz weight, de esta matriz ponderada. Lo que recomienda la literatura y diferentes estudios de los que no tienen 10 años de ser publicados es que la que se debe utilizar en términos generales son las combinaciones lineales. Lo resalto aquí de una vez porque vamos a ver más adelante una LC. Entonces, las matrices que generalmente utilizamos son estas para proyectar las unidades de muestreo. Con respecto a las variables ambientales, recuerdan que construimos unos factores que dijimos, puede ser que sea interesante mirar pendientes bajas, moderadas, muy escarpadas o muy escarpadas, pues este es el caso donde los tenemos, las variables. Casi todo eso que dije sigue ahí en el texto, seguramente algunos ya lo estuvieron leyendo. Veamos qué nos dice. Algunos de los resultados de todas esas métricas son similares a los PSA. Ya miramos la partición de la varianza. Hay una fracción restringida y una fracción no restringida. La fracción restringida es la varianza de la matriz Y explicada por las variables pues, explicativas.
Todas, siempre estamos mirando, se expresan en proporción, aunque las podemos hablar como porcentajes. Otro elemento fueron los valores propios o eigenvalue y también la contribución de esa varianza. Miren que obtuvimos 12 ejes canónicos que iban de RDA1 a RDA12 y 16 no restringidos que eran para los residuales que iban del 1 al 16, PC1 al PC16. Teníamos la contribución acumulada de esos 12 ejes canónicos. Teníamos también un tercer elemento, los valores propios canónicos, que aquí ya lo había dicho, siempre son decrecientes, porque lo que uno está buscando en cualquier análisis de ordenación es que el primer componente, la primera componente, el primer eje explique mucho más que el siguiente, y así sucesivamente. También miramos que el primer valor propio residual, el primer PCA, es mayor que la mayoría de los canónicos. ¿Qué significaba eso? Que la primera estructura, el primer PCA, perdón, el primer PC, el PC1, tiene más varianza que la mayoría de los explicativos. Qué interesante. Los valores propios canónicos, o sea, los RD, miden cantidades de varianzas por el modelo RDA y los PCs miden cantidades de varianzas por los residuales y esos residuales no están explicadas por ningún modelo. Bueno, estos son datos interesantes. También miramos los valores propios restringidos acumulados, las puntuaciones de las especies y los sitios, las restricciones del sitio, las puntuaciones del biplot y listo. Y los centroides para los factores, porque los construimos aquí. Hay una cosa que nadie preguntó, pero está bien porque lo vamos a sacar en este instante, y es que no miramos los coeficientes canónicos. Esos coeficientes equivalen a los mismos coeficientes de una regresión. Si dijimos que el RDA es una extensión de la regresión lineal múltiple, pero ahora es como una especie de regresión lineal múltiple multivariante, entonces necesitamos mirar esos coeficientes, saber si alguien los necesita en algún momento. Ahí los hemos obtenido, ahí se han extraído. La función es coef y listo. Y tenemos otro par de cositas antes de graficar. ¿Cuál será el R al cuadrado? El R al cuadrado es 0.727. De hecho, es el mismo de la inercia restringida. El R cuadrado es el mismo de la inercia restringida. Pero es un valor no ajustado. Entonces, preguntémosle cuál es el valor de R ajustado, que es el que en el que nos deberíamos concentrar, ya que es una extensión de una regresión, y es 0.52. ¿Cómo así? El ajuste ha reducido sustancialmente el valor de R2. El R2 mide la cantidad de la variación explicada y se usará más adelante para dividir la variación. Pero este es un dato interesante. El R al cuadrado no ajustado es el mismo de la
inercia restringida. A veces me quedo pensando qué fue lo que dije. Bien, tenemos las métricas, tenemos dos matrices de datos, la respuesta y la explicativa. Hemos obtenido las métricas. La función es muy sencilla, es RDA paréntesis y, x. Ahora hagamos una representación gráfica de los resultados de este análisis de redundancias. Vamos a utilizar las puntuaciones ajustados, las combinaciones lineales. Vamos a construir un triplot, no un biplot, sino un triplot, con los sitios, las variables respuesta, que son los peces, y las variables explicativas, que son las ambientales. Las puntas de las flechas solo las vamos a utilizar para las variables explicativas cuantitativas, únicamente para eso. No para los vectores de las variables respuestas, o sea, para los peces. Esto es importante, esto es parte de la estética de los análisis de ordenación. Si vas a hacer un triplot, vas a utilizar puntos o letras para los sitios, vas a utilizar otro color para las variables respuestas y vas a utilizar flechas para las variables explicativas cuantitativas. Lo mismo, podemos hacer un escalamiento 1 o un escalamiento 2 y el plot también va a ser muy sencillo. ¿Qué vamos a graficar? Pues el RDA, SPEB RDA, que es como se llamó nuestro RDA. Aquí está. Ese fue el nombre de nuestro RDA. Escalamiento tipo 1, que nos muestre la matriz de respuesta, los sitios, pero con combinaciones lineales, y las variables restringidas. Le podemos poner un título, voy a dejarle el título del ejemplo, un triplot del análisis de redundancia de nuestro conjunto de variables respuesta, que son los peces transformados con la distancia de Hellinger, de nuestras variables ambientales con escalamiento 1 y con combinaciones lineales. Y tenemos nuestro primer RDA. La interpretación es relativamente la misma que hemos hecho con los otros análisis de ordenación, solo que cuando vayamos a considerar las variables ambientales, no es una proyección, no proyectamos sobre el análisis de ordenación no restringido, sino que ahora hacen parte del análisis en sí. Yo recuerdo que habíamos proyectado variables ambientales en las correspondencias, en las de correspondencias, en las coordenadas principales, en el escalamiento multidimensional, pero les había dicho que había una herramienta analítica mucho más poderosa que nos permitía hacer esa combinación de dos matrices. Aquí la tenemos. ¿Qué podemos ver? Podemos ver las variables explicativas con flechas, las variables respuesta, que son los peces en otro color, las unidades de muestreo como puntos o como números en este caso. Esto es un escalamiento tipo 1.
Veamos de una vez el escalamiento tipo 2. Y ahí lo tenemos. Escalamiento 1, escalamiento 2. El escalamiento 1, cuando hacemos, y es prácticamente lo mismo que con el análisis de componentes principales. El escalamiento 1 se hace a partir de una matriz de distancia y el escalamiento 2 se hace a partir de una matriz de correlaciones. El escalamiento 1 lo vamos a utilizar si nuestro interés principal está enfocado en las unidades de muestreo y el escalamiento 2 si nuestro interés se enfoca en las variables explicativas en este caso, es decir, los descriptores. Ahora sí, ¿cómo interpretamos las gráficas? Comencemos con el escalamiento 1. Recuerdan que las variables explicativas que son cuantitativas son las que van con flecha, mientras que las variables explicativas que no son cuantitativas, porque aquí las volvimos cualitativas, no van con flecha. Observen, créanme que aquí debajo dice, ¿cuál prefieren, cuál se ve mejor? ¿Esta ventana o la dejo la otra? Se ve mejor en esta, ¿verdad? Creo que se ve mejor en esta. Tenemos, aquí está pendiente baja y pendiente moderada. Aquí tenemos la pendiente escarpada y aquí la muy escarpada. Pues de hecho, las pendientes escarpadas y muy escarpadas correspondían a las unidades de muestreo, desde el tramo inicial y el tramo intermedio. Aquí están. Y las pendientes con baja o moderada pendiente eran los del tramo final. Y aquí se encuentran. El ordenamiento es buenísimo en ese sentido. ¿Qué más podemos decir? Ya sabíamos que fósforo, amonio y DBO estaban altamente correlacionadas y que además eran las variables con mayor valor en las unidades de muestreo 23, 24 y 25. ¿Qué otra cosa conocíamos? Que estas tres especies, Alal, Rurur y SQC, eran características de estas tres unidades de muestreo. Ahí está. Aquí tenemos los tres elementos, unidades de muestreo, variable respuesta y variables explicativas. Todas son coherentes. ¿Qué más podemos ver? Que oxígeno está muy asociado con estas tres especies que de hecho se encontraban entre las unidades de muestreo 11, 12, 13, 14 y 15. Aquí está. Cuando vemos el escalamiento tipo 2, es exactamente lo mismo, solo que aquí sí me permite ver mejor donde las unidades de muestreo de mayor altitud, las más elevadas, son las más escarpadas. Aquí puedo ver mucho mejor estas tres especies de peces
que son características del tramo inicial y el tramo medio. Además de fósforo, amonio y DBO, podemos incluir nitrato como la variable que está fuertemente asociada con las mayores abundancias de estas tres especies de peces, que además están en las unidades de muestreo 23, 24 y 25. Recuerdan que el tramo final 28, 29, 30 contenía casi todas las especies de peces, pues aquí lo vemos. De hecho, también sabíamos que el tramo entre las unidades 17, 18, 19 hasta la 26, 27 contenía la mayoría de especies. Aquí los tenemos, que además se caracterizan por tener la mayor descarga, la mayor dureza y ser de pendientes suaves y moderadas. Las variables explicativas van con flecha. Si quieres proyectar las variables respuesta, puedes utilizar líneas, pero sin flecha. ¿Vale? Veamos qué pasa con el escalamiento 2 con rayitas. No se ve tan bien, ¿sí? Pero es una cuestión de gustos ahí. Lo importante es que tengamos claro. Se llama triplot porque tienes tres elementos, tres tipos de información diferentes. Número 1, unidades de muestreo, es decir, las filas. Número 2, las variables respuesta, en este caso, las especies de los peces. Y número 3, las variables explicativas, es decir, las variables ambientales. Podríamos incluso meter una cuarta matriz de unas variables, de unas covariables, que no entran dentro del análisis, pero que podrían explicar algo. Podríamos meter líneas de gradiente. Se pueden hacer muchas más cosas. Podríamos aún mejorar más esta gráfica y lo vamos a hacer. Tenemos una nube de especies y tal vez son muchas, tal vez hay unas especies que no nos estén explicando algo. ¿Para qué vamos a poner las especies que no nos están explicando tantas cosas? A veces tenemos unidades de muestreo, especies o variables explicativas que se concentran aquí en todo el centro de la gráfica. Podríamos quitarlas. Entonces lo que vamos a hacer es seleccionar especies con una prueba de bondad de ajuste, en este caso no menos del 0.6 o 60%, en ese plano de ordenación de los ejes 1 y 2, pero solo vamos a ubicar las especies que tengan al menos 0.6. Este 0.6 es un valor arbitrario, es el valor de la guía que yo sigo, de hecho del libro de Legendre, que es uno de los creadores de toda esta cantidad de análisis, y es arbitrario. ¿Por qué es 0.6? Ahora vamos a ver que puede funcionar y luego lo cambiamos. Cuanto mayor sea la bondad de ajuste, mejor se ajustan las especies al eje correspondiente. Entonces, un elemento más. Sobre nuestro análisis de correspondencias, análisis de redundancias, le hacemos una bondad de ajuste, la función es goodness, creamos un nuevo objeto y le decimos que nos seleccione con base en esto
los que estén por encima de este valor arbitrario mayor o igual a 0.06. Y mejoremos nuestra gráfica. Miren, este triplot fue hecho con la función triplot, con esta que subimos aquí, con esta. No hemos utilizado hasta el momento ni esta, ni plot, ni polybars, ni scristic, simplemente triplot RDA, que también es de Vocar, las que hemos utilizado antes, y está mucho más chévere, la verdad. De una vez hagamos la del escalamiento 2. Comencemos viendo la del escalamiento 1. El RDA es el mismo que miramos hace un segundo, solo que esta función, el triplot RDA, nos lo ajusta un poquito más, nos lo vuelve estéticamente más agradable y personalmente más fácil de interpretar porque además solo incluimos las especies que cumplían con este criterio, con una bondad de ajuste acumulativa de al menos 0.6. Entonces hay especies que tal vez no estaban explicando algunas cosas, las quitamos. Aquí perdimos una especie, quedaron dos. Ruru y Alal son dos especies características de las unidades de muestreo 23, 24 y 25, donde las concentraciones de fósforo y amonio y el DBO son mucho mayores. Aquí hay una especie, la Gise, que está fuertemente asociada con la dureza y las descargas con las unidades de muestreo 26 y 27. PHPH y SAT-TR son dos especies donde hay mayor concentración de oxígeno y mayor elevación y se encuentran en las unidades de muestreo del tramo inicial, desde el punto de muestreo 1 hasta el 15. Y son pendientes muy escarpadas o escarpadas. El resto de especies, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, corresponden al tramo final. No hay sí, las mayores descargas, con las pendientes más suaves y las pendientes, prácticamente el llano y las pendientes suaves. Y con el escalamiento 2, simplemente para ver cómo se agrupan nuestras unidades de muestreo, dándole mayor importancia a las variables explicativas, es lo mismo, ¿sí? ¿Cuál de las dos gráficas vamos a elegir? Pues depende cómo te sirva a ti leerlo mejor o qué es lo que vas a mostrar, ¿no? En este momento, esta gráfica del el escalamiento 2 se ve mucho mejor a mi gusto. Veo claramente esta asociación aquí, veo claramente este agrupamiento aquí, veo muy bien todo este conjunto de variables respuesta y explicativas. Ah, bien, ¿cuánto estoy explicando con dos ejes? ¿Dónde está el summary? Para la variabilidad total,
es decir, incluyendo tanto las variables explicativas como los residuos, sería casi el 56%. Pero lo que nos interesa es el RDA, porque aquí está graficando los autovalores restringidos. Aquí solo están los restringidos. O sea, del 100% nos está explicando esta gráfica el 77% de la variabilidad de todo el sistema. Es muy bueno. Definitivamente hemos seleccionado únicamente las variables respuesta que son afectadas al menos en un índice del 0.6 como bondad de ajuste y no toda la masa que teníamos antes. De 30 especies hay 2, 4, aquí se ve mejor. 2, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. La mitad. En este momento me pregunto, ¿y si le cambiamos al 0.7? Es un valor arbitrario. Se ajusta mucho mejor. Vale, pues nada, entonces dejamos allí.